tenemos que hacer referencia indudablemente también a la provincia de Granada, que sufre igualmente este abandono tradicional, sobre todo en el siglo XIX y parte del siglo XX, en el tema de comunicaciones. La primera vez que hablamos o que hay datos sobre la creación de un ferrocarril a Motril es en 1862. Hace referencia a la construcción de un ferrocarril que se lo concede en el estudio, el gobierno se lo concede a José María Márquez Rojo, que era madrileño, le conceden un estudio para hacer una vía ferroviaria en 1862 hasta Calahonda. Acordaros que en 1862 el puerto de salida de la provincia de Granada no era el Varadero, era Calahonda, que era el puerto desde el siglo XVIII, el puerto que tenía la comunicación marítima de la provincia de Granada. Le fue concedida, como digo, en 1862, pero fracasa, tampoco no se hace absolutamente nada, ni siquiera se termina el estudio, porque la ley de 1855, la ley de ferrocarriles del 55, habla más de ferrocarriles radiales, es decir, se establece un modelo de ferrocarril radial que dicen los economistas como Jordi Nadal, por ejemplo, que ni siquiera beneficia a la industria española en el proceso de la revolución industrial de aquella época y que más estuvo en manos de especuladores que se hicieron ricos con la especulación en la bolsa o en las acciones ferroviarias. Incluso la propia reina regente se hizo millonaria y se tuvo que ir de España porque la descubrieron que cobraba comisiones, y que indudablemente pues no desarrolló una estructura ferroviaria como se estaba desarrollando en Francia o en Gran Bretaña o en Alemania en esta época de mediados del siglo XIX. Este primer proyecto, este primer estudio, se recoge como tal la construcción de un ferrocarril de Granada a Calahonda, pero es un estudio, no se lleva a la práctica, ni siquiera hay un estudio financiero o un estudio económico para la construcción de este primer ferrocarril. En el plan de ferrocarril de 1864 también aparece la historia de crear un ferrocarril en Motril, pero la Sociedad Económica de Amigos del País de Granada convoca un concurso de ideas para la construcción del ferrocarril, y en los años 50 este autor, que tenemos, si veo este autor de Granada, Morel, lo que plantea es que lo que hay que construir es un ferrocarril hacia Málaga. Y ¿dónde está? ¿Aquí? La luz. Un ferrocarril hacia Málaga, ¿veis? En vez de construir un ferrocarril a la costa. Y lo demuestra. Demuestra perfectamente, no se ve bien aquí, pero demuestra perfectamente en este cuadrillo que hay aquí, se ve perfectamente como los datos de las exportaciones de Málaga, de los productos del puerto de Málaga. Fijaros, en abril, estamos hablando de arrobas, 11.400 arrobas se pasan por el puerto de Málaga, mientras que por el puerto de Calahonda solamente 140 arrobas. Por lo cual, evidentemente, los granadinos defienden que lo que hay que unir es Granada con Málaga y no con Motril. Es decir, que en el plan general de ferrocarriles, aunque también se recoge una posible construcción de un ferrocarril a la costa, al final lo que se apoya desde Granada no es la construcción del ferrocarril Granada-Calahonda, sino el ferrocarril a través de Bobadilla hacia Málaga, para que la salida de los productos granadinos sean por el puerto de Málaga y no por el de Calahonda, que ni siquiera, decían algunos empresarios granadinos, que ni siquiera tenían la capacidad económica para sacar adelante pues, los barcos suficientes para sacar los portes, y evidentemente el puerto de Málaga sí los tenía. Por lo tanto, la comunicación ferroviaria se hace a través de Málaga. Se olvidan, lógicamente, de Motril. 1864 también, perdón, en 1864 hay dos proyectos, además del ferrocarril a Calahonda. Fijaros, hay uno de Eduardo Callier y otro de José Riquelme, de José Luis Riquelme, general de Granada, y que, bueno, también piden los proyectos al Estado, pero tampoco llevan financiación. Es decir, es el estudio, tampoco se les concede
con respecto a la ley ferroviaria de 1855, la construcción a Carlier y a José Luis Riquelme se le concede la construcción de este ferrocarril, pero tampoco se lleva a cabo. Estos dos señores no reúnen el capital suficiente como para poder construir el ferrocarril. Estamos en una época donde los ferrocarriles son empresas privadas quien los construyen, no es el Estado. Es decir, que no es una empresa estatal, son empresas privadas las que construyen el ferrocarril. Y se le concede la construcción del ferrocarril, pero cuando han pasado 2 o 3 años, esto no se lleva a cabo, no hay ningún proyecto real, no se pone ni una piedra en el tema y por lo tanto el Estado abandona este proyecto de construcción de ferrocarril en el 64. En 1867 tenemos otra reunión importante donde se reúnen, ahí lo tenéis, pues una serie de personajes granadinos importantes, empresarios, hombres de política, de la cultura, en el Liceo de Granada en 1867. Y de nuevo nos pasa a la costa lo mismo que lo anterior, que como podéis ver, el proyecto que deciden en la reunión del Liceo de Granada es hacer un ferrocarril de Jaén a Granada hasta Almería. Y no se contempla, de nuevo Motril no se contempla, de nuevo se prefiere la comunicación hacia el puerto de Almería que la comunicación hacia el puerto de Motril. En 1867 este proyecto de construcción del ferrocarril que sale de esta reunión del Liceo evidentemente tampoco se lleva a la práctica porque ni siquiera se recoge la construcción de este puerto hacia la costa granadina. Estos señores que tenéis ahí en la lista, piensan fundamentalmente que ya que tenemos comunicación con Málaga, ahora hay que hacer la comunicación con Almería. Almería es otro puerto importante y entonces las Alpujarras lo que necesita Granada y la Alpujarra es una comunicación no por la costa de Granada sino a través del puerto de Almería. Por lo tanto, lo que plantean es la construcción del ferrocarril Jaén-Granada-Almería y no Jaén-Granada-La Costa. Es decir, otro proyecto que en los años 67 tampoco se lleva a cabo. Precisamente en estos años de mediados del 67, del siglo XIX, Motril es cuando empieza su desarrollo industrial, la revolución industrial motrileña, que está basada fundamentalmente en la industria azucarera. A partir de 1840 aproximadamente, la caña de azúcar que había desaparecido de nuestra zona y había sido sustituida por el algodón en el siglo XVIII y principios del XIX, de nuevo la caña empieza a poblar la vega de Motril y son los Larios la familia Larios de Málaga, Martín Larios, es los que desarrollan esta primera industrialización de la industria azucarera de la costa granadina y en Motril, como podéis ver, construyen una fábrica, la fábrica de Nuestra Señora de la Cabeza, la que nosotros llamamos La Arcolera, en 1855. Y aquí viene la primera duda: ¿por qué no se construye un ferrocarril en esta época? ¿Sería porque a Larios le interesaba que era el que había construido la línea Córdoba-Málaga y la unión con Granada? ¿Le interesaba quizás que los productos motrileños se sacaran por Málaga y no por el puerto de Motril? Porque era el mayor inversor y el mayor propietario de la industria malagueña y de la industria del desarrollo industrial malagueño, que fue muy interesante en esta época, y es posible que Larios y algunos periodistas de la época lo dicen, es posible que Larios pues pusiera pega a la construcción de este ferrocarril de Granada a Motril, sino que como era el dueño de la línea Córdoba-Málaga, pues seguramente, y de las instalaciones, de gran parte de las instalaciones portuarias de Málaga, con los Loring y con Heredia, pues indudablemente le interesaba que los productos de Granada salieran más por su puerto, como él decía, por su puerto que por un futuro puerto de Motril o puerto de Granada. Es decir, esto es posible, no está demostrado, evidentemente, pero es posible que estuviera por ahí un poco esa mano negra que impedía que se pudiera construir un ferrocarril a la costa. Al principio de la restauración, en 1875, Motril es una ciudad que ya tiene 14.000 habitantes, que empieza a salir de la crisis del siglo XIX, la industria azucarera, como decía, de la caña
y tal, empieza a abrir los caminos del porvenir a esta ciudad. Tiene un montón de problemas estructurales la ciudad, y el propio alcalde de aquella época, Ricardo Rojas Garballo, lo dice, primer alcalde de la Restauración en 1875, lo dice: Motril tiene unas pésimas vías de comunicación. Y bueno, el propio alcalde, que sí que habla en sus discursos de que Motril está abriéndose al futuro y tal, pues al final pues son ilusiones que al final lo que hacen es frustrar las esperanzas de generaciones motrileñas, porque sí que todos estos alcaldes de la época sí que hablan de porvenir, sí que hablan de vías ferroviarias, sí que hablan de arreglar carreteras, pero al final consiguen muy pocas cosas. Es decir, realmente consiguen muy pocas cosas. El ferrocarril absolutamente nada. Fijaros, la carretera de nada, como ya dice Fernando, se inicia en 1839, la parte más importante. El puente de Guadalfeo, que ya lo ha puesto también Fernando en la fotografía, se inicia en 1860, o más, un siglo de obra. El puerto de Calahonda, para construir la unión de Motril con el puerto de Calahonda, la carretera de Motril a Calahonda, pues se inició en 1879, aunque hay proyectos desde 1804, se inicia en 1879 y se termina en 1927, en la época de la dictadura de Primo de Rivera, con los firmes especiales. Es verdad que tiene una característica, que fue la primera carretera de la provincia de Granada que se asfaltó. Es muy curioso, pero se asfaltó. Motril Torredeva se asfaltó. La empresa que crea la dictadura de Primo de Rivera sobre firmes especiales, que eran los primeras asfaltados que se hacían de vías de comunicación. Pero fijaros, desde 1879 hasta 1927, la comunicación de Motril con su puerto, que era el de Calahonda en esta época. La ley de ferrocarriles de 1877 se autoriza, ahí tenéis el reglamento, ahí tenéis las acciones de los ferrocarriles de Granada de esta época. Se autoriza la construcción de la línea Linares-Almería-Granada-Murcia. De Motril, nada, se olvidan de Motril. No hay, en la ley de ferrocarriles del 77, no hay ninguna línea ferroviaria, ninguna construcción ferroviaria de Granada a Motril, no existe. No se recoge ningún tema de construcción de esta época. Fijaros que sigue siendo ferrocarriles muy radiales, y estos se consideraban ferrocarriles que podían ser secundarios y por tanto no eran de interés estatal, y los dejaban ahí parados por si alguno quería hacer alguna propuesta, algún estudio y tal, para ver si alguno lo quería construir. Fijaros que en 1878 es la primera vez que hay una cita sobre construir un tranvía a Motril, y Francisco Gutiérrez aparece en la Gaceta de Madrid en 1878, hace también un estudio, ahí tenéis la Gaceta, que era el boletín oficial de aquella época, un estudio de un tranvía de tracción a vapor que llegue desde la carretera de Granada, es decir, de la salida de Granada hasta Motril. Tampoco se hizo, se quedó el estudio y tampoco se hizo. 1879, nuevo proyecto, esta vez de Rafael de la Cruz, que obtiene la autorización del gobierno para que hicieran un proyecto que se hizo, y evidentemente también otro tranvía que uniera Granada, Durca y Vélez de la Bodalla, y que terminaba en la playa de Motril con un ramal hacia Salobreña. Tampoco se terminó. Vuelvo a decir, son proyectos que aparecen como instancias, y he visto en el archivo de la Administración, el Archivo General de la Administración, estos proyectos, y aparecen como instancias, pero tienen su estudio económico, pero nadie pone un duro después, con lo cual no se puede construir nada. Es decir, los proyectos están muy bien planteados, tienen su estudio económico, pero después no hay inversión. Y casi estos lo que esperan es que el Estado, o los ayuntamientos, o la Diputación de Granada sea la que invierta, ellos, que le den la concesión a ellos, pero ellos no poner nada, y que sean las instituciones públicas, ayuntamientos, diputación y el Estado lo que pongan los dineros, aunque la concesión sea para ellos. Eso se llama modelos especulativos de construcción de vías ferroviarias, que no es exclusivo de Motril, se hace en muchos sitios de España y es muy típico de la época del siglo XIX. Al final, como no hay planteamiento económico, no hay dinero para hacerlo, pues se quedan en solicitudes, en estudios, en proyectos, y no se llevan a la práctica. En 1880, Manuel Tello Rodríguez, de Granada,
presenta también otro proyecto de ferrocarril de vía ancha hasta Motril, no un tranvía, sino de ferrocarril de vía ancha, que tampoco se lleva a la práctica. En 1882 se le concede a José María Barona, también de Granada, la autorización para construir y explotar un ferrocarril económico, cuando ya lo llaman ferrocarril económico porque era de vía estrecha, de 1 metro de ancho la vía. Ahí lo tenéis en el Senado, la concesión del ferrocarril, pero le pasa lo mismo que a los anteriores, a estos dos proyectos que tienen todo el estudio hecho, pero tampoco tienen inversión, tampoco hay dinero y tampoco se llevan realmente a la práctica. En 1882 surge la Compañía de Ferrocarriles Granadinos. En 1882 la nueva ley de ferrocarriles sí que permite una nueva oportunidad de poder construir estas vías ferroviarias de Granada a Motril. Se funda en Granada una compañía de empresarios granadinos, Ferrocarriles Granadinos, en 1882. Ahí tenéis los estatutos de régimen de gobierno de la Compañía de Ferrocarriles y tampoco funciona, tampoco llega a tener nada en la práctica. Y aquí esto que yo he recuadrado, aquí viene un poco la intención, es decir, dicen esta carta que el presidente manda a los futuros accionistas, dice que estos pueblos, Motril, los pueblos donde pasa la carretera, estaban dispuestos a hacer grandes sacrificios para poner los dineros, pero al final ellos tendrían que invertir poco y que el sacrificio lo iban a hacer los pueblos y tal, Motril, Granada y tal, la Diputación y tal, y iba a hacer un negocio muy rentable. Es decir, evidentemente, como ni los ayuntamientos de Motril ni la Diputación puso el dinero suficiente, esta compañía de ferrocarriles granadinos pues tampoco se llevó a la práctica absolutamente nada. Y veréis los miembros, hay algunos de Motril, algunos miembros motrileños, por ejemplo el conde de Torre Isabel, el José Martínez de Roda, el marqués de Vistabella, también estaba Pedro Antonio Alarcón, curioso, el escritor, Jiménez Caballero, es decir, que también hay algunos motrileños en este tema de esta compañía. Ahí tenéis el proyecto que ellos hacen, donde se ve claramente pues la vía ferroviaria que pretendían construir, que en realidad pues no se llevó a la práctica tampoco, porque tampoco hubo la inversión necesaria para poder construir este ferrocarril a la costa. 1885, otro nuevo alcalde de Motril, bastante olvidado, Pedro Moreu Espinosa, también es otro alcalde que va a sustituir a Ricardo Rojas Gravallo, va a ser nombrado definitivamente alcalde en 1881, y este hombre se encuentra con un montón de problemas por resolver en Motril, sobre todo porque tenía una labor negociadora para puestos de trabajo en las nuevas fábricas, que intentaban colocar el mayor número de obreros en Motril. Había mucho paro en Motril en aquella época y la labor negociadora con las fábricas de Moreu fue muy buena, y consiguió bastantes puestos de trabajo. Lo mismo es otro defensor del ferrocarril, pero a Moreu le pilla una época terrible, los peores años de la historia de Motril, en el 19, 84-85, los terremotos, pobre hombre que iba a hacer, aparte de intentar reconstruir Motril. 1885, hielo en las cañas, con lo cual se paró la actividad económica de Motril porque las fábricas no produjeron azúcar aquel año porque las cañas celaron. Y en 1885 también, a partir de la primavera, la epidemia de cólera de Motril, de cólera morbo asiático, que Motril tuvo 800 muertos en 3 meses. Es decir, que indudablemente las buenas intenciones o las intenciones de Pedro Moreu pues se quedaron en reconstruir Motril, que también se sentían muy ofendidos porque el Estado tampoco le hizo mucho caso en la reconstrucción de Motril, a pesar de que Motril sufrió en términos generales los mayores daños de toda la provincia de Málaga, en proporción de toda la provincia de Málaga y de Granada con los terremotos, y demasiado tuvo con su sacar adelante Motril con la epidemia de cólera. Ahí tenéis una foto de Motril de enero del 85, fijaros, los montes de Motril tienen nieve, es decir, y fijaros, las esplanadas tienen construidas ahí pues tiendas de campaña para la gente que se había perdido las casas con los terremotos. Es decir, que tampoco Pedro Moreu
pudo conseguir ninguna cosa en los años que estuvo de alcalde. En 1888, tenéis Luis de Rute, que era ingeniero de Obras Públicas de Granada, va a presentar otro proyecto de ferrocarril de vía estrecha, como digo, 1 metro de ancho, que uniese Granada con Motril y Calahonda. Aquí lo tenéis recogido en el Defensor de Granada, el periódico uno de los periódicos granadinos de la época, y tenéis una litografía con Luis de Rute, y le pasó exactamente igual, es decir, también un proyecto muy interesante, muy bien hecho, muy bien concebido, pero sin inversión, con lo cual pues el proyecto de Luis de Rute, que además el hombre sabía muchísimo de obras públicas, de ingeniero de obras públicas, pues al final tampoco consiguió hacer este ferrocarril. Este quizás fue el más discutido de todos, el proyecto de Emilio Zayas, marqués de Cavacelice, en 1880. En el nuevo plan de ferrocarriles, le dan en 1880 a Emilio Zayas la construcción del ferrocarril Granada-Motril-Calahonda. Y bueno, al final lo defienden incluso, como podéis ver, diputados motrileños de la provincia en Madrid, Luis Díaz Moreo, Mariano Agrela, Alberto Aguilera, Fernando Escabias, defienden el proyecto en las Cortes. Se le concede al final la construcción del ferrocarril a Emilio Zayas, marqués de Cavacelice, pero al final, y aparece en periódicos de la época, y he puesto algunos, pues al final tampoco. Este hombre se le acusa de que está especulando, que lo que hace es conseguir la concesión del ferrocarril para después venderla, como lo hace a una empresa belga, que dice que es su socia, y al final a una empresa inglesa, ¿no? Él también se defiende y dice que bueno, que lo acusan de especulador, pero que ¿qué pasa con los motrileños, los inversores motrileños? Que lo que hacen es invertir los capitales en Granada, mosear Granada y Málaga, y ninguno va a invertir nada en Motril. Es decir, él también se defiende en sus planteamientos. Este proyecto duró muchísimo, este proyecto dura hasta el siglo XIX, dándole vueltas entre la empresa belga, entre la empresa inglesa, entre Emilio Zayas, etcétera, y tampoco se consigue que este proyecto salga adelante. Es un proyecto típicamente especulativo, típico de la época. El último intento decimonónico lo hace este hombre, que es Antonio Alonso Terrón, que publica este librito que tenéis aquí, Medios Prácticos para la realización del ferrocarril Granada-Motril-Calahonda, donde él hace un estudio de un proyecto económico incluso de este ferrocarril. Ya sabéis que Antonio Alonso Terrón fundaría después en Motril el periódico El Faro, y él cree que es un proyecto factible y que económicamente puede ser rentable. Él lo resume al final de su libro, eso que tenéis ahí, ese texto que tenéis ahí, lo resume al final de su libro, pero Alonso Terrón prácticamente no le hace caso a nadie. Es decir, el Ayuntamiento de Motril compró 50 o 60 libros para regalarlos, el Ayuntamiento de Granada igual, la Diputación igual, el libro que valía 1 peseta, como podéis ver, pero al final el estudio de Alonso Terrón se quedó en el estudio de Alonso Terrón y nada más, no se llevó a la práctica tampoco ninguno, aunque él defendía que lo que había que unirnos todos los motrileños y la provincia de Granada para conseguir el ferrocarril, porque el ferrocarril hacia la costa era la garantía del futuro y el de desarrollo económico de la provincia y de Motril y de la provincia. Pero poca gente le hizo caso a Alonso Terrón, y ya sabéis que hay una calle en Motril que lleva su nombre hoy en día, Alonso Terrón, la Esplanada, ¿no? Otro de los proyectos ya en el siglo XX, el de Francisco Javier Cervantes, y bueno, intenta construir una línea secundaria hacia Granada y otra línea que es importante, esta desde Málaga, de Torre del Mar, hacia Motril y Almería y Murcia. También era ingeniero, Francisco Javier Cervantes era ingeniero, y otro de los proyectos que duraron muchísimo en el tiempo, pero que tampoco se llevaron a la realidad. Quizás lo que se aprueba, y voy muy rápido porque si no da tiempo, es el ferrocarril Torre del Mar Zurgena, que se conoce en aquella época con el nombre del estratégico, el ferrocarril estratégico. Es una consecuencia del proyecto de Cervantes. Se crea incluso una sociedad en Granada que se llama Sociedad Preliminar de la futura compañía del ferrocarril Granada a la costa. Está de tesorero Rodríguez Acosta, secretario José María Márquez, vocal Juan Ramón de la Chica,
y presidente Segismundo Moret, una especie de presidente honorífico, y la comisión en Motril, José Jiménez Caballero, Eduardo Cazorla, Guillermo Banzini, Francisco de la Chica Mingo, hermano de Juan de Ramón de la Chica, dueño de la fábrica La Chica, la fabriquilla Motril, la fábrica de Nuestra Señora de la Angustia, y de Juan Moré de la Torre. Y bueno, pues hay comidas en Almería, reuniones, asambleas, consejos y tal, que eran muy típicos de la época, pero al final este estratégico, que fijaros que aparece en los periódicos, solución al problema de la miseria regional. Este es el estratégico. Fijaros que era Torre del Mar, Motril, Zurgena y Almería. El proyecto quedó bloqueado en 1911, no salió adelante el proyecto. En 1912 se revisa, en 1913 se subasta y queda la subasta desierta, y al final intentan fraccionarlo en vez de hacerlo completo, fraccionarlo en 1915, y en ese fraccionamiento sacar el tramo Granada-Motril, que también queda desierto en la subasta. Y en 1920 Cervantes le da la concesión a una empresa británica que tampoco hizo nada, con lo cual el proyecto, al final el proyecto de la línea Granada-Motril, el proyecto del ferrocarril estratégico, también quedó olvidado. Pero es verdad que, fijaros, inauguración de la nueva vía férrea Torredembarra-Motril, la prensa de la época, asamblea de las Alpujarras para felicitarse por la concesión del ferrocarril, el Noticiero Granadino, otro periódico de la época, también recoge este tema. Al final nada, sí que se hizo en Málaga, pero la Costa de Granada no se llegó a hacer este ferrocarril estratégico tan importante para unir Málaga con Almería. Pero Motril en aquellos años tenía problemas, otros problemas muy importantes, el precio de la caña, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En 1911 Motril estaba absolutamente revolucionado, la Sociedad General Azucarera había ofrecido unos precios bajísimos por la caña, que arruinaban el cultivo, ni siquiera los precios que daban por arroba de caña pagaban el cultivo, y al final lo que es Motril era una situación casi explosiva. Fijaros la manifestación del 6 de diciembre de 1911, esta foto, la manifestación se inicia en Capuchino, y tenéis el inicio de la manifestación, y después ya en la Plaza de España. Bueno, hubo tiros, hubo enfrentamientos, hubo muchos problemas por el precio de la caña. No pensaban mucho en el ferrocarril en 1911 en Motril. La ruina estaba por la Sociedad General Azucarera, que imponía los precios, y a unos precios que eran bajísimos y que ni siquiera costeaban el cultivo de la caña de azúcar en aquellos años. Ese era el gran problema que tenía Motril. No estaban muy preocupados con el tema del ferrocarril. También en 1912 la polémica, ¿qué se hace? ¿Vía ancha o vía estrecha? No se hacía ferrocarril, pero sí discutían de polémica y reuniones en el Calderón, y todo este tipo de cosas no se hacía. Hay un informe que se le encarga a Juan de Echevarría, que es el director del Noticiero Granadino, y lo tenéis en exposición al gobierno de Su Majestad, explicando toda la historia del ferrocarril en Motril. Y bueno, incluso hay un proyecto de estación, como veis el dibujillo de la estación en Motril. Se discutía en grandes asambleas, el problema era dónde se ponía la estación. Y bueno, incluso el diputado por Motril, Romero Cibantos, que lo tenéis ahí, discute pues si se defiende la vía ancha, mientras que por ejemplo la Chica Mingo en Granada defiende la vía estrecha. Y lo que se pasa el tiempo es discutiendo vía ancha, vía estrecha, dónde se pone la estación, y al final el proyecto pues, del estratégico tampoco sale. La verdad es que fue una frustración, una desesperación por los motrileños, que al final todo este proceso de Cabaselis, de Cervantes, etcétera, de la intervención política de Márquez, que era también diputado, que incluso había conseguido el puerto para Motril, de Romero Cibantos y tal, no dio resultado ninguno. Y el ferrocarril tampoco existió. Quizás si hay algún teórico y defensor del ferrocarril en la historia de Motril es este hombre, José Garcés Herrera, un hombre abogado, farmacéutico, escritor motrileño, que defiende la vía ancha hacia Motril a través de las páginas del periódico que él tenía en Motril, que escribía en Motril, Vida Nueva, o las de las páginas del Noticiero Granadino en Granada, y tenéis artículos suyos en las páginas del Noticiero Granadino, pero todo lo que escribe Garcés pues queda en pura teoría, ¿no? Es decir,
es como un hombre de la cultura que se pone a escribir de ferrocarril. No era un ingeniero, no era un empresario, no era un gran inversor, era un teórico del ferrocarril, un defensor de Motril a ciencia cierta y a pie juntillas. Siempre defendió Motril, siempre defendió el ferrocarril. Y bueno, pues se quedó en artículos, muchos artículos en la prensa, mucha polémica en la prensa, incluso llegó a tener hasta una amenaza de duelo con la chica, porque la chica se sintió ofendida por alguno de esos artículos y lo retó en duelo en aquella época a Garcés. La verdad es que como le mandaron los padrinos, me quedo todavía, mandaron los padrinos, pues al final no se hizo nada. Motril 1915, lo que se vio una crisis económica tremenda. Fijaron los periódicos de la época, el asunto de Motril. Fijaron este artículo de Valla Juerga, dice: conocimos el ferrocarril Granada-Motril porque uno de los escándalos más grandes que hemos conocido, derroche de intolerables de millones y tal, pero al final nunca sale nada. Motín en Motril, es decir, en 1915 fue un año muy malo en Motril. A veces se resolvía, intentaban resolverlos con caridad, en el problema del paro que se creó en Motril con caridad, como estas representaciones de teatro que se hacían en el Teatro Calderón para recaudar fondos para los parados de Motril, pero en realidad la inversión brilló por su ausencia. Los años 20 igual, fijaros, años 20 tenéis una asamblea en la Plaza de Toros por el tema de los precios de la caña. Todavía Garcés defiende, con aquel artículo de aquel lado, defiende todavía lo del ferrocarril en los años 20, aunque ya se va quedando prácticamente en una anécdota en el tema, y aparece pues incluso la concepción de un ferrocarril, artículo la concepción de un ferrocarril, que se queda en pura teoría en esta época. Fijaros, en 1927 la compañía de ferrocarriles de tranvías de Granada, como ya ha explicado Fernando, pues lo que establece es el cable aéreo, y se olvida también, porque en principio pensaban construir el ferrocarril de Durca a Motril, pero cambian en 1924, cambian de idea, que todavía los historiadores no saben por qué, pero cambian de idea y prefieren construir el cable aéreo. En los años 20 la idea del ferrocarril sigue, hay artículos publicados en la prensa de una asamblea de productores de caña, dice que una de las condiciones para el desarrollo de Motril es el ferrocarril. Todavía hay reuniones y conferencias sobre el ferrocarril, a pesar de artículos que dicen, como aquel que tenéis allí, que a pesar de que se haya construido el cable aéreo no hay que olvidarse del ferrocarril, pero no hay ningún proyecto en estos años de ferrocarril. Incluso cuando llega la guerra esto se olvida, y después, en los años 40, fijaros esta portada del Faro extraordinario de la fiesta de octubre del 44, ahí tenéis toda la portada, es un ferrocarril, y aparece algún artículo sobre el ferrocarril, retomando el proyecto de Cabaselice del siglo XIX, ¿no? Pero tampoco se quedan artículos de periódico y poco más. 1800